Estamos de vuelta. Richard Calderón nos acompaña esta mañana, asambleísta por la provincia de Imbabura, para conversar sobre esta situación. ¿Cuán real es la intención de estas reformas laborales? ¿Cuánto efecto va a generar dentro de la intención gubernamental de reducir el impacto de los despidos producto de la crisis que está generando, sobre todo en el sector privado, que también con incidencia en el sector público? Y si realmente las visiones y cuestionamientos que se han generado, inclusive hace pocos minutos, son reales y cercanas a la realidad que se está tramitando en la Asamblea Nacional. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Acabamos de hablar con el presidente del Frente Popular y él nos decía que toda esta reforma lo que está generando es un deterioro a la condición laboral de los trabajadores en Ecuador, sobre todo en el tema de las remuneraciones, que la intención es realmente reducir los salarios con esta disposición, y que bajo esa circunstancia todo es producto de los acuerdos que el gobierno habría llegado con el sector empresarial. ¿Cuán real son estas aseveraciones y, sobre todo, qué se busca con estas reformas laborales? Buenos días, un saludo para toda la provincia. Siempre voy a insistir que para hacer política se debe tener objetividad, coherencia y ser propositivos, situación que yo no veo en algunos actores políticos aquí en la provincia de Imbabura y en el país. Ayer en la mañana escuchaba un reportaje de TVN Canal, en donde se afirmaba elementos que nada tienen que ver con el proyecto de ley. Al parecer ni siquiera leen lo que es público y está en debate en la Asamblea Nacional, que todavía está a nivel de proyecto. El día de ayer el doctor Antonio Pozo manifestaba que al reducir la jornada laboral a 6 horas, los trabajadores perderían las prestaciones de salud e incluso otro tipo de prestaciones como préstamos quirografarios. Totalmente falso. En ningún artículo del proyecto de ley se manifiesta esto. Lo que se ha planteado como alternativa transitoria por 6 meses y sobre todo cuando existe el acuerdo del trabajador, por eso es que no se precariza el trabajo, lo que se está defendiendo en cuanto a la Constitución. En caso de que una empresa esté mal, de que no tenga la demanda de productos, lo que se puede hacer es, en acuerdo con el trabajador y demostrando esta disminución de ingresos, reducir la jornada laboral a 6 horas. Pero los aportes, tanto del trabajador como del empleador, seguirán tomando como referencia el sueldo básico, de tal manera que no existe ninguna disminución en las prestaciones. Lo que hemos querido, así como en otras leyes, es establecer propuestas para superar un problema económico que nadie lo desconoce y que tiene que ver con factores externos ajenos a las decisiones del gobierno nacional. Esto es la disminución del precio del petróleo de 100 a 20 dólares y la revalorización del dólar con respecto a todas las monedas del mundo, especialmente en nuestro caso del peso colombiano. Son situaciones externas que tenemos que enfrentarlas. En la Asamblea Nacional hemos propuesto, por ejemplo, sí, el incentivo a la alianza público y privada y fomentar también la inversión extranjera. A veces uno no comprende a los actores políticos. En un momento reclaman la falta de inversión y luego cuando se promueve una ley que fortalezca esa inversión, ya le hablan de acuerdos con los empresarios. ¿Qué dice este proyecto de ley? 3 elementos básicos. Primero, fortalecer el empleo juvenil. Para esto el Gobierno Nacional realiza el aporte a la seguridad social que normalmente realiza el empleador. El segundo es la disminución de la jornada laboral, esto por 6 meses y solo se puede renovar una sola vez. Y tercero, el seguro de desempleo. Son elementos que nos permiten superar esta situación difícil que vive el país y tratar de dar una respuesta a la ciudadanía. Yo decía también coherencia, porque fíjese lo que pasa en la provincia de Imbabura. No puede ser que mientras el doctor Antonio Pozo, el precandidato Ramiro González del partido Avanza, critican al gobierno, critican el gasto público, el mismo día y en estas semanas los alcaldes de Avanza le felicitan, le condecoran y le agradecen al gobierno nacional. Yo exijo y pido como ciudadano incluso un poco más de coherencia política. Y decía también propositiva, porque es clásico, usted acaba de ver en la entrevista anterior, ni una sola propuesta, solamente criticar y reconocer en efecto que están en un año electoral, por lo que bajo cualquier modalidad
oponiéndose a todo, buscan captar el poder, situación que no es procedente, porque lo que los ciudadanos necesitan son propuestas claras que permitan abordar y superar estos problemas económicos. Sin embargo, hay que ser muy claros en todo lo que está pasando y en las propuestas que están generando con respecto al tema de las reformas laborales. No son reformas que van a mejorar la condición de los trabajadores. Hay que reconocerlo. Independientemente de estrategias, la situación del trabajador va a empeorar, quizás no tan mal como quedarse sin trabajo, pero sí recibir menos recursos. Eso hay que decir al país. No es que son reformas de avanzada, sino buscando un mal menor al mal general. Yo concuerdo con usted. Es preferible en una empresa trabajar 6 horas a que sean despedidos. Y no es que es un proyecto de ley indefinido, es un proyecto de ley por 6 meses hasta superar este año difícil. Existen previsiones que posiblemente a finales de año pueda mejorar el precio de petróleo y ya no será necesario este proyecto de ley. Son medidas transitorias. Pero yo quisiera también aquí poner en debate un tema. La Constitución y el COTAD también establece como responsabilidades, incluso exclusivas, de los gobiernos locales el fomentar el desarrollo productivo. En el caso del gobierno provincial, por ejemplo, está en el artículo 263, numeral 7, que tiene como responsabilidad todo el sistema productivo de la provincia, e incluso los gobiernos municipales también tienen la competencia y la responsabilidad de apoyar el desarrollo económico local. ¿En dónde están esas propuestas propias para el tema, por ejemplo, de Imbabura, que tiene una situación muy especial? En ese momento están un poco complicados porque no hay las transferencias económicas del Yo gobierno. le puedo garantizar que en el año 2015 recibieron las transferencias incluso con un valor referencial del precio del petróleo a $79, cuando el promedio fue $40. El gobierno no se ha atrasado y están al día hasta el mes de diciembre. Cierto es que en el mes de enero, por circunstancias propias, estuvo el caso de la OXI, por ejemplo, la disminución de los ingresos como tal. Fíjese que tal ha sido el apoyo del gobierno nacional y que han criticado los mismos actores políticos, que incluso competencias como el agua potable han sido apoyadas financieramente con más de $30 millones para el proyecto Pesillo-Imbabura, por ejemplo. Decía a tal punto que el día de ayer le condecoran a la gerenta del Banco del Estado, del BEDE. Igual observé yo en un medio de comunicación escrito nacional que el alcalde de Ibarra agradecía al gobierno nacional por el respaldo en proyectos que tienen que ver con vialidad que nunca antes en la historia y que fueron gestionados por la alcaldía anterior aquí en el municipio de Ibarra, por el exalcalde Jorge Martínez. Entonces, tengamos un poco más de coherencia, nosotros estamos atentos, cumpliendo con nuestra tarea. En mi caso personal, yo tengo que dar cuentas que de las 16 leyes que aprobó la Asamblea Nacional, 4, el 25% fueron aprobadas en mi mesa. Leyes importantes, como la ley de telecomunicaciones, que ahora ha permitido que más de $300 millones ingresen al presupuesto nacional en función del aprovechamiento del espectro radioeléctrico que es de todos los ecuatorianos de acuerdo a la Constitución. Hemos trabajado pensando en el país, hablando con objetividad, haciendo referencia a lo que dicen realmente los proyectos de ley y proponiendo, no solamente criticando, no solamente saliendo a las calles. ¿Cuál es la propuesta legal para esta situación? Ninguna, solamente criticar al presidente. Dentro ya de lo que es el análisis de estas reformas laborales, sin embargo, el día de ayer trascendió mientras la comisión se reunía que es muy probable que se realicen algunos ajustes a esta reforma propuesta por el gobierno nacional. El bloque de Alianza País ha conversado sobre la propuesta como tal y luego los ajustes que se podría realizar, ¿o esto es un tema que lo está manejando exclusivamente la comisión? No, la comisión ha estado abierta, se ha recibido a varios sectores, la ley cambia sustancialmente. Obviamente somos un bloque mayoritario, no porque ha querido Movimiento País o no porque ha sido decisión de algún actor político que esté en desacuerdo, sino porque el pueblo ecuatoriano en las urnas nos ha dado esa responsabilidad. Y los proyectos de ley se analizan a profundidad, se cambian muchos aspectos. Este es, como ya lo manifesté, es un proyecto que obviamente va a ser ajustado siempre pensando en resolver los problemas del país. Quizá en otro momento, hace algunos años con otros gobiernos, la solución era fácil para este problema. Subir los combustibles, quitar los subsidios. Esa no es la razón de ser de este proyecto político, siempre
pensando en realizar ajustes inteligentes como las opciones que se plantean en este proyecto de ley. Por ejemplo, el año anterior también la Asamblea aprobó la ley de remisión de multas, intereses y recargos, que permitió el financiamiento de cerca de 800 millones al país. Propuestas inteligentes que nos ayudan a financiar el presupuesto general del Estado, que por cierto en lo social no tiene ninguna afectación, se sigue atendiendo a la niñez, en educación, en salud, que son circunstancias que permiten continuar con este mejoramiento de la calidad de vida de la población. Ahora, nadie puede prever ni planificar un shock externo que ha significado la disminución de ingresos al país de 7.000 millones de dólares, un 7% del PIB, que por razones obvias reduce la dinámica económica. Y este es un problema que lo están viviendo varios países de Latinoamérica, el mundo entero. Canadá, Noruega, los países de Sudamérica tienen un problema en la disminución de los precios de materias primas. Nosotros no tenemos esa posibilidad. En otro gobierno hubiese habido una macro devaluación. Hoy los sueldos de los trabajadores son de los más altos de América Latina. Hay un poder adquisitivo. Yo estuve hace pocos días asistiendo a una feria internacional en Colombia, en Medellín, y la primera plana de una revista importante, de la revista Semana, determina el empobrecimiento de los trabajadores por la devaluación y los desfases macroeconómicos en Colombia. Hoy aquí se está promoviendo la estabilidad, la seguridad. Tenemos un código monetario que garantiza la solvencia del sector financiero y no poner en riesgo, como pasó en el 99, los ahorros de los ecuatorianos, que luego obligó a la migración. Hay estabilidad económica, se están haciendo todos los esfuerzos y realizando propuestas como corresponde un verdadero ejercicio político en la provincia. El día de ayer, mientras se analizaba en la comisión, se presentó un altercado porque el asambleísta Osvaldo Larriba, que fue parte de País, hoy es independiente, propuso que a los asambleístas también se les aplique el mismo concepto, que se les pague por las horas trabajadas y que por 30 horas trabajadas y que se descancele bajo esa circunstancia, algo que no gustó mucho a Betty Carrillo. Ese discurso un tanto populista le veo que no tiene razón de ser. Yo le voy a dar con pruebas lo que he hecho en la práctica. Cuando yo ingresé a la municipalidad me reduje el sueldo a la mitad y lo primero que hicieron los concejales y el alcalde de Antonioante fueron lo contrario, aprobar el incremento de sueldos. No tenemos ningún problema, de hecho ya disminuyó el sueldo de los asambleístas. Yo tengo que dar cuenta de mi gestión, que es mucho más de 40 horas a la semana. He manifestado que he sido el ponente en 4 proyectos de ley que han sido aprobados y publicados en el registro oficial: ley de telecomunicaciones, ley de Galápagos, ley de servicios postales, ley de gestión de la identidad. Pero si es que hay que reducir, no tenemos ningún problema. Aquí estamos por servir a la provincia y al país, pero hay que servir con objetividad, con propuestas, con argumentos, como corresponde. Hoy agradecemos al economista Richard Calderón, asambleísta por la provincia de Imbabura. Una pausa, seguimos con más entrevistas.